Hola. En una ocasión se cuenta que un policía se convirtió al cristianismo y cuando desempeñaba su trabajo, él presenciaba varios cuadros de pecado y desgracia. Tanto fue que por un tiempo él y su esposa le pidieron a Dios que les abriera la puerta para otro empleo. Oraron, pero no recibieron ninguna respuesta. Después de un buen tiempo, el esposo un día le dijo a su esposa: me parece que hemos cometido un error. Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero creo que Dios me ha colocado como policía con un propósito muy especial. Ahora voy a pedirle que me ayude a servirle donde estoy. Y así fue el principio de una vida de magníficos servicios. Y no solo eso, sino fue un instrumento que Dios usó para convertir al Señor muchas vidas, incluyendo a muchos criminales. Este policía fue usado por Dios y hasta se podría decir que fue llamado a ese servicio tan importante. De la misma manera, nosotros somos llamados en la iglesia con unos propósitos muy importantes. En esta serie nueva de estudios me gustaría que descubriéramos los perfiles de la iglesia a la luz de la Biblia. Estaremos viendo 3 perfiles de la iglesia, que son sus miembros, su misión y su victoria final. Me permitiré hacer una oración para obtener la bendición del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, por estos momentos que nos permites de estudiar tu santa palabra juntos, Padre. Y porque nos permites comenzar una nueva serie de estudios, Padre, donde podemos aprender sobre la iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender estos pasajes y poder saber aplicar estos mensajes y estas cualidades de cristianos, Padre, en nuestra vida diaria, Padre, para que de esa manera podamos testificar al mundo que no te conoce, Padre. Te ruego bendición por cada uno de los que escuchan este mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos con el primer perfil de la iglesia en cuestión con sus miembros. Y contestaremos a la pregunta: ¿quiénes son? En este estudio podrás contestar a esta pregunta con 7 características, o llamados, o bien, si quieres llamarles, requisitos. La iglesia tiene más o menos 20 siglos de existir y existirá hasta que el Señor regrese, pues está destinada a la victoria final, que es en lo que todo cristiano debe estar puesta su esperanza. La palabra iglesia, que es eclesia en el griego, revela un origen divino, pues en su original idioma significa llamados afuera o convocados de afuera. Tengan en mente esta definición mientras vemos este primer pasaje. Aunque vivimos y estamos en el mundo, hemos sido llamados fuera del mundo por nuestro Salvador, que nos ha dado una vida nueva por su sangre preciosa. Pasemos pues a ver algunas enseñanzas que nos ayudarán a ver lo que deben de ser los miembros de la iglesia. Primero, lo veremos en un hermoso relato bíblico escrito por Juan en su Evangelio, en el capítulo 15, de los versículos del 14 al 17. En este relato vemos que el Señor Jesús está hablando de la vid verdadera a sus discípulos, pero menciona lo siguiente en los versículos del 14 al 17, que dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Teniendo en mente la definición de la iglesia y qué significa este llamamiento, vamos a resaltar 5 cosas por lo cual sus miembros son llamados. En primer lugar, según estos versículos, ¿quiénes son los amigos de Jesús? De seguro fijaste que Jesús dijo:
si hacéis lo que yo os mando, en el versículo 14. Y te preguntaré, ¿qué diferencia hay entre un siervo o esclavo y un amigo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo mismo dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero su amigo sí lo sabe, según el versículo 15. Fíjense qué privilegio tenemos, y tenemos hasta un libre acceso a Dios. Y se podría decir que hemos sido llamados a una nueva relación con Dios, no de esclavos, sino más bien de amigos. En segundo lugar, dice Jesús en la primera parte del versículo 16, que vayáis. Esto es otro llamado muy importante, a ser embajadores de Él. Todos sus miembros somos embajadores del Rey. Sí, también las mujeres son. Y si nos consideramos el amigo de Jesús, pues responderemos a ese envío que Él nos hace. La iglesia está formada de personas regeneradas y enviadas que vayan y representen al Rey verdadero ante un mundo que no le conoce, y no para que vayan y se escondan del mundo. En tercer lugar, vemos que Jesús continúa y nos llama a que llevéis fruto. Y según este versículo, ¿cómo debe ser nuestro fruto? Fijando cuidadosamente en este versículo, vemos ahí que dice permanezca, o sea, que sea permanente. El cristiano, al recibir a Cristo, ha nacido de nuevo y ahora tiene una vida nueva en Él. Y el fruto es una imagen de esta nueva vida en Cristo. Y nosotros somos instrumentos de Dios usados para llevar ese fruto. ¿Y qué creen? Este fruto que lleva el verdadero cristiano con una vida guiada por el Espíritu Santo en este mundo, llevará a que las demás personas que aún están en tinieblas, ciegas, sean atraídos por esa luz que damos y vengan a conocer a Cristo también. Ahora, si hacemos esto de la manera que nos dice Jesús aquí, ¿qué nos promete Él a cambio según este versículo? Dice ahí que lo que pidieres al Padre en su nombre, Él os los dé. Fíjense, qué privilegio de veras. Y esto nos muestra, en cuarto lugar, que somos llamados a tener una posición privilegiada. Solamente y exclusivamente los que han aceptado a Jesús como su Salvador pueden decir esto. Aquí las posibilidades son ilimitadas y la promesa es permanente. Ahora que sabemos que tenemos una vida con un propósito muy importante de cumplir esa misión de llevar un fruto permanente, se nos da una cualidad muy importante en el último versículo. ¿Podrás notar esa cualidad? Dice Jesús que os améis unos a otros. Sí, así es. Somos llamados a amar. Fíjense que hemos sido hechas nuevas criaturas por la sangre de Cristo y por motivo del gran amor que el Padre nos tiene. Puedo hacer la comparación a un niño recién nacido que es también una nueva criatura y tiene una necesidad de vivir en un ambiente de amor donde se le dé el cariño, también el alimento. Y el mismo alimento puede no serle suficiente si no tiene el afecto. Así también es la vida cristiana. La gente fuera de la iglesia será atraída al compañerismo de la iglesia si hay calor y un amor evidente, no fingido, que se ofrece sin condiciones. Obviamente, lo opuesto a ese tipo de amor es una iglesia que hace acepción de personas y también tiene prejuicios de cualquier tipo. Esto es negar completamente el señorío de Cristo y lo que Él nos ordena. Pues ahí mismo en este pasaje nos dice, esto os mando. La vida de los miembros de la iglesia está llena de privilegios, honestamente. Y Dios nos ha dado todas las cosas con Cristo y para que podamos tener las más altas bendiciones de la vida abundante. La iglesia entonces debe estar formada por miembros que personalmente han respondido al llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Ahora que hemos visto qué es un compañerismo de llamados, me gustaría que viéramos el perfil de que la iglesia es un compañerismo de discípulos también. Ahora veremos lo que escribió Lucas en su capítulo 14, de los versículos del 25 al 33, que dice: Grandes multitudes iban con él,
Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 a que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La iglesia es una compañía de discípulos que aprenden del Señor. También hemos sido llamados para eso. El discípulo es uno que aprende a vivir como Cristo vivió, no uno que sabe cómo vivió Jesús al leer lo que dice la Biblia, sino más bien, vuelvo a decir, uno que vive como Él vivió. Al ver estos versículos, ¿qué 3 demandas hace Jesús a quienes le siguen? Ahí dice que aborrecer a su familia y a sí mismo, llevar su cruz e ir en pos de Él. ¿Qué entiendes por esa palabra de aborrecer? Qué fuertes palabras. Pero no, Jesús no se refiere a que tenemos que aborrecer a nuestra familia, ni despreocuparnos por nosotros mismos, sino más bien significa que demos a Él el primer lugar en todo y sobre todo. Es difícil entender las palabras así, pero fíjense que en el Antiguo Testamento, en Génesis, Abraham lo entendió por experiencia. Dios le pidió sacrificar a su hijo y él estuvo dispuesto a hacerlo. En el momento preciso, Dios le impidió hacerlo. Dios amaba al hijo de Abraham también y no quería matarlo, sino más bien quería ver el corazón de Abraham y qué tan dispuesto estaría a ir por Dios. Así es con nosotros también. Dios ama a nuestros seres queridos también. Quiere que seamos bendición para ellos, pero no podremos hacerlo mientras Cristo no ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Hasta que Abraham pasó por esa experiencia, pudo ser de bendición para multitudes. No debe haber cosa alguna sobre Jesucristo en nuestra vida. Fíjense bien, ni sus papás, ni esposos, hijos y mucho menos las cosas materiales. Esa es una verdadera lealtad a Cristo y esa debe ser la prioridad más alta de la vida del miembro de la iglesia, o sea, los cristianos. Y ahora, según este pasaje, ¿qué quiere decir Jesús cuando nos dice que llevemos nuestra cruz en el versículo 27? En realidad, cuando nos negamos a nosotros mismos, permitimos que la presencia de Dios sea real en nuestras vidas para ser los discípulos que el Señor espera que seamos. Llevar la cruz implica disposición para pagar el costo de seguir a Jesús, siendo así su discípulo. Y de esa manera, el miembro de la iglesia depende de Cristo para todo. ¿Qué 2 preguntas hace el Señor en el versículo 28 y el 31? Aquí vemos que hace comparación al que edifica una torre y no calcula sus gastos primero. Y también al rey que no considera primero si podrá ir a la guerra y ganar. ¿Cuál es el resultado de ambos? ¿Y cómo relacionas tú estas 2 preguntas con la afirmación que hace Jesús cuando dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo? Como vemos, Jesús nos da a conocer las 3 fases de nuestra vida en la cual operan cambios cuando Él viene a morar en forma total en nosotros. Esto es en la vida familiar, la vida personal y la vida interpersonal. ¿Cuáles consideras tú que son los costos familiares y los costos personales? ¿Y cuáles son los costos de tus relaciones con los demás o de tus amistades? Ahora, volviendo a la historia del policía que vimos al inicio, ¿qué relación podrás dar de esa historia a los llamados de los miembros de la iglesia?
¿Qué significaba la iglesia para ti antes de ver este pasaje y lo que nos dice el Señor? ¿Y qué significa para ti ahora? ¿Pudiste contestar al perfil de quiénes son los miembros de la iglesia cristiana? ¿Pudiste notar las 7 características o 7 llamados? Finalmente, viendo tu vida personal, ¿te ha llamado Dios? ¿Formas tú parte de la iglesia? ¿Estarías dispuesto a pagar el costo del discipulado? Recuerda que Dios ha puesto a cada uno de los miembros de la iglesia en el lugar donde se encuentran, porque sabe que allí es donde pueden rendir el mejor servicio. Puedo afirmar que los miembros de la iglesia hemos sido llamados por Dios para que seamos sus amigos, haciendo lo que le agrada a Él. Y esto es pagando el costo que implica que nos constituyamos en sus discípulos. Haré una oración. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre santo, te doy porque nos permitiste ver este perfil, Padre, de los miembros de la iglesia, Padre, y las características que deben llevar sus miembros, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder saber poner esto en práctica en nuestras vidas, Padre, a saber aplicarlos, Padre, y a querer formar parte de nuestra iglesia, Padre, de una manera que te agrada, Padre, y así poder cumplir con tu santa voluntad. Bendice a cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Padre, y si hay alguien que aún no te conoce, Padre, toca su corazón en este momento, Padre, para que ellos puedan aceptarte como único y suficiente Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Mira esto. ¿Está lleno este frasco? ¿Y este frasco está lleno? Este frasco representa tu vida. Y los frijoles representan aquellas cosas que son más importantes para nosotros en nuestra vida. Ya sea nuestra familia, nuestras amistades, quizá nuestras ambiciones o hasta los éxitos y hasta las posesiones materiales. Y estas pelotas blancas representan a Cristo. Pero si fijan bien, Cristo no cabrá en nuestras vidas si hay otras cosas que ya ocupan ese lugar en nuestras vidas, y seguirá quedando un vacío muy grande. Pero si Cristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas y es la prioridad en nuestras vidas, todo cabrá muy bien en nuestras vidas. Tendréis una vida plena. Cuida de tu corazón y permite que Cristo sea la prioridad en tu vida, y todo lo demás vendrá por añadidura.